Che, ¿cómo sabés de cosas vos? ¿Vos qué sos? Nada. Me gusta decirlo así a mí. Nada. Yo no soy nada. Porque viste que ahora estamos en un mundo en el que la gente es algo por la cartulina habilitante que tiene para ser. Ser algo. ¿Vos qué sos? Nada. ¿Pero qué estudiaste? Todo lo que tenía enfrente. ¿Y entonces qué sos? Nada. Soy esto. Soy una persona que estudia historia porque la ama. Punto. Venite acá, afiliate a la guerrilla del conocimiento. Te va a venir bien. Te va a despertar. Qué bronca me da, viste, esa gente que la cartulina que le dieron. Pero después es más entretenido charlar con un balde. Ah, pero son algo. ¿Algo como qué? Algo como un pelotudo. No, te pibe no anda bien del bocho. Se rompió el pacto social. Se rompió el pacto social. Grita un intelectual por la televisión. Y vos en tu casa ahí, con un cacho de cremona que no te terminás de meter en la boca, mirándolo, pensando, ¿de qué carajo habla el papaguacha este? Dos cosas te voy a decir. Una, no sé si se rompió, pero que está resquebrajado, está resquebrajado. Y dos, si realmente se rompió el pacto social, se despertó el monstruo y ahí agarrate. Para explicarte lo que te quiero decir, hoy te voy a hablar de la Semana de Mayo. ¡Buenardo! El asunto es que Napoleón invade España. ¿Es suficiente eso para perder toda América? No. El asunto es que desde el Renacimiento y después en adelante empieza a circular la idea del humanismo. Y mucha gente se empieza a dar cuenta que estos sacrosantos reyes puestos por la divinidad de Dios son unos pelotudos como cualquiera. La distancia era una cosa así enorme, pero después algunos lo conocían y no podían hacer el agua con un vaso. Se ve que a algunos le cayó la ficha y dijeron, che, capaz que este no es un enviado de Dios. Capaz que es tan humano como cualquier hijo de vecino. Un inglés de apellido Hobbes habla en un libro sobre el Leviatán, que es un mítico monstruo bíblico gigantesco, demoníaco. Y hace como una analogía entre este Leviatán, este monstruo, con el estado absolutista monárquico que era todo el poder, que abarcaba todo, estaba por sobre el poder de todos los demás y que rige los destinos de un pueblo que es mucho más grande, que es un monstruo mucho más gigantesco, pero que de algún modo acepta que esa gente esté ahí. Él dice que en definitiva los humanos generamos entre nosotros como una especie de convenio en el que delegamos parte de nuestras libertades en alguien que organice o represente esa comunidad y nos dé una entidad para vivir en conjunto. Esa comunidad elige u opta o soporta a esa gente que está ahí arriba que de alguna manera representa su comunidad, su lugar, su identidad cultural, etc. Bueno, te felicito. Si en algún momento ese pueblo siente que eso que lo representan ya no lo representan, esa representatividad va a pasar otra vez al pueblo y el pueblo va a elegir a alguien más que ocupe ese lugar. Ya sea líder, comandante, déspota, presidente de la nación, lo que quiera. Después de eso viene Rousseau y dice, pará, si este convenio cultural, social está ahí, tácito, pongámoslo en papel, firmemos. Hagamos un contrato social, que deje firmado ahí, con gancho, ese compromiso entre el pueblo y su representante, que constituya esa nación, para que ese pacto quede creado formalmente, corporizado, constituido. O sea, armar una constitución. Y es la época en la que aparece también Voltaire y Montesquieu y Locke y se empieza a prefigurar un poco esto, que siendo que ya tenemos todo claro que esto es el pueblo y estos son sus representantes, dejemos por escrito que para el pueblo estos son sus derechos y obligaciones y para su representante también. Y ahí se recupera un poco este sistema de gobierno romano, griego antes, que era la república. Entonces parece que la vanguardia del pensamiento en ese momento iba por ahí, que haya representantes de distintos sectores del pueblo. En 1776 se independizan las 13 colonias británicas de América y fundan los Estados Unidos de Norteamérica. Y es importante esto porque en Occidente se acaba de formar una república que proviene de ninguna tradición dinástica, ningún linaje de nobleza, que no tiene reyes, sino representantes del pueblo, no uno o dos, una cámara de representantes. En 1789 sucede la Revolución Francesa, bajo las consignas libertad, igualdad, fraternidad y propiedad. Está bien. Libertad porque el pueblo estaba sojuzgado. Igualdad ante la ley, porque por distinto que seamos, a todos lo tienen que tratar como persona y como persona igual en ese sentido, ante la ley. Fraternidad, que esta después con el temita de la guillotina lo usaron poco. Y propiedad, pero propiedad no como te lo usa hoy un criptobro enojado gritándote. En ese momento todo era del rey. Vos no podías tener un cacho de tierra, venía el rey y te decía, es mío. Sí, es tuyo, quédatelo, está bien. Esos chanchos son míos, bueno, está bien, es todo tuyo. No, la gente no podía tener nada, era todo el rey. Entonces, por un lado estaba esta nueva tendencia de la república representativa y por el otro lado estaban los conservadores que querían que continúe la monarquía absolutista.
De este lado del mundo estábamos en el Virreinato del Río de la Plata, que se había fundado allá como por 1778 para hacerle frente a los portugueses que venían avanzando desde Brasil y se iban quedando territorio. Entonces necesitaban un punto fuerte de ese lado del mapa y además necesitaban un puerto para bajar la plata de Potosí. Venía de Bolivia, bajaba de Potosí hasta Buenos Aires y de ahí se iba a España. Por lo tanto, Buenos Aires empieza a recibir unas remesas de plata de Potosí jugosas. Allá por 1804, España le declara la guerra a Inglaterra y comienza la guerra anglo-española. Una guerra anglo-española, no sé cuál, la cuarta, la quinta, no sé. La guerra anglo-española son como Rápido y Furioso, cuando cree que terminó hay otra más. En el marco de esa guerra, el almirante Popham y el entonces coronel Beresford se enteran por unos espías ingleses en Buenos Aires que hay una cantidad de plata descomunal en el virreinato y que el virreinato está regalado. Beresford con un poco más de poder porque había sido ascendido a general en el medio y el almirante Popham se miran y dicen papita pa'l loro. Chingüengüencha. Y se mandan con 1600 casacas rojas de primera línea, desembarcan en Quilmes y sin que Buenos Aires llegue a pestañear, se mandan por asalto, por sorpresa, y toman Buenos Aires, capital del virreinato. Imagínate. En Buenos Aires gobierna el virrey Sobremonte. ¿Que vos te crees que opone alguna resistencia? Se raja a Córdoba con la plata de Potosí. ¿Y la gente de Buenos Aires? Me importa 3 carajos. Se fue a la mierda, y mal se fue a la mierda porque encima lo agarraron y le sacaron la plata de Potosí y todo. La población de Buenos Aires se empieza a organizar, arma improvisadas milicias y bajo el liderazgo de Santiago de Liniers, comandante francés a las órdenes de la corona española, recuperan la ciudad y Beresford se rinde. Pero pará, aunque los ingleses no habían logrado sostener la plaza, ya habían pedido refuerzo. Entonces, al año siguiente, en 1807, cae Whitelock con 15.000 soldados más. 15.000 soldados británicos profesionales llegando a una ciudad que tiene 40.000, 45.000 habitantes, de los cuales ¿cuánto podrán pelear? No sé, 20.000, 25.000, 30.000. Milicias organizadas de ciudadanos contra casacas rojas profesionales. ¡Vamos, rajemos! Pero por más que tenga la misma casaca, Whitelock no es Beresford. Y lo que Beresford logró con 1600, Whitelock no lo pudo lograr con 15.000. Porque él mismo era un inútil y porque Buenos Aires ya estaba organizada esperándolo. Ahí combatió María Remedios del Valle, ahí combatió Belgrano, Martín Miguel de Güemes, un montón de historia hay ahí, ya haremos un capítulo entero de esto. Cuestión que terminadas las invasiones inglesas, en Buenos Aires tiene claro varias cosas. Primero, que no puede contar con España para nada, ni para que lo ayude, ni para que lo defienda. Buenos Aires está por su cuenta. Segundo, importante, todo ese pueblo sometido, despreciado, ahora había sido necesario. No solo necesario, había sido fundamental. Ordenado en milicia por lugar de pertenencia, el cuerpo de gallego, el cuerpo de catalán, el cuerpo de pardos y morenos. Todos esos nadie ahora tenían pertenencia y orgullo de esa pertenencia y de lo que habían logrado, y respeto, y uniforme, y grado militar, y dignidad ganada por lo hecho. Pero la política tiene menos escrúpulos y principios que los pueblos, y estos ingleses que para 1807 eran el enemigo, para 1808 eran el amigo. ¿Cómo? Sí. Es un quilombo esto, boludo. Pasa que en 1808 las tropas de Napoleón entran en España y los dejan entrar con el pretexto de que iban a invadir Portugal. Pero en el medio se instalan y se quedan con España. Hacen una especie de farsa de entrega de poder con el monigote de Carlos IV y el pelotudo de Fernando VII. Porque digamos las cosas como son, el pelotudo de Fernando VII. Porque esto no me lo pueden discutir ni los españoles. El pelotudo de Fernando VII. Ay, que es una bronca que tengo con el pelotudo de Fernando VII, que me queda caché de toda la vida. El deseado, el esperado, le decía una cosa así, le decía, ¿no? ¿Pero qué decía? ¿Pero qué si ni tu viejo te quiere? Pelotudo monárquico, pelotudo de alta alcurnia, pelotudo Borbón. Cuestión que ahí en una farsa de entrega de poder, ahí se van pasando ahí, firmando la papeleta para que quede como rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, conocido en España como Pepe Botella. Porque dicen que le gustaba empinar el codo. Entonces ahora en España los franceses que antes eran los aliados ahora son los enemigos porque invadieron el país. Y los ingleses que antes eran los enemigos, como están en guerra con los franceses, ahora son los amigos, son los aliados de España. Está mal, viste, pero... El pueblo de España, viendo que ya no lo representa su hidalgo y genial monarca, el pelotudo de Fernando VII, ¿qué hacen? Retoman su poder de pueblo y organizan la resistencia. Arman la Junta de Sevilla, se cae la Junta de Sevilla. Arman un consejo en Cádiz, que también se cae. Estaban rompiendo el culo. Fueron de menos a menos. Está todo tomado por los franceses. En Buenos Aires no habían terminado de procesar la segunda invasión inglesa para darse cuenta que eso que habían echado a patada ahora eran los amigos. Y que los enemigos eran los franceses.
Y el líder de la recuperación de Buenos Aires era el actual virrey Santiago de Liniers, cuyo nombre real era Jacques Antoine Marie de Liniers et Beaumont, más francés que un omelette arriba de un croissant. Y por más que él se declarara en guerra contra Francia y leal a la corona española, qué sé yo, no hay confianza, no sé qué, renuncia como virrey, lo mandan a un regimiento en Córdoba y mandan un virrey nuevo desde España. En 1809 llega el nuevo virrey, que es Baltasar Hidalgo de Cisneros. Canalla. Cisneros en la formalidad es la nueva autoridad, pero la verdad que cae a Buenos Aires ya 2-0 abajo. Llega a un Buenos Aires que tiene su población civil armada y organizada, dividida en destacamentos. Y viniendo además de España, que no mandó nada, y nombrado por una autoridad que tambalea. Llega inmediatamente, se la da de capanga ahí para imponer autoridad, rigor. Manda a reprimir los levantamientos de Chuquisaca y de La Paz, donde habían formado juntas, y las reprime con una crueldad horrible. Quiere demostrar poder, autoridad, y hace fusilamientos, racias, ejecuciones públicas. Un asco que solamente pretendía imponer autoridad por el miedo que me tienen porque tengo los fusiles. Se va a arrepentir toda la vida de lo que hace. Todos lo miraban de costado a Cisneros. Lograba sostener su autoridad, por lo menos por ese año, pero claramente el tipo no entendía por dónde le estaba yendo la cabeza al pueblo que regía. Un pueblo manoseado por el imperio, pero a la vez también manijeado un poquito, ¿viste? La Gaceta de Buenos Aires, la columna de Mariano Moreno. Se juntaban en los rincones a que uno que sabía leer se las leía todo. Estaba caldeado. ¿Es suficiente esto para perder una colonia? No. Pero también de este lado se estaba haciendo difícil sostener esto con España porque estaba prohibido producir nada, todo había que comprárselo a España, España no producía nada, le compraba a Inglaterra, después mandaba para acá, carísimo todo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que Buenos Aires continúa con su larguísima tradición de ser un nido de contrabandistas. Chingüengüencha. Venían los ingleses, compraban cuero de contrabando, vendían productos de contrabando. Esto no estaba estipulado, reglamentado ni nada, pero todo el mundo sabía que era así. No se podían tomar decisiones sobre salud, sobre educación, sobre industrialización, sobre desarrollo, sobre nada. España tampoco proponía nada en ese momento, ¿viste? No era solamente obediencia, cállate la boca y listo. La gente ya estaba medio... a ver. No te hagas el sota conmigo. El caso es que para 1810 empieza a llegar la noticia que en España no manda nadie, ni siquiera en la península. Es decir, éramos súbditos de una corona real que ya no existía. Súbditos de nadie. Buen nombre para una banda de rock, ¿no? Súbditos de nadie, en la trastienda. Y ahí de este lado empieza el debate. Pero un debate posta. No como ahora que se dicen boludo en Twitter. Un debate en serio. ¿Qué hacemos? ¿Nos autogobernamos? Ya sabíamos que no podíamos contar con ellos para nada, pero ahora formalmente tampoco existen más. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué pertenecemos? ¿Qué somos? ¿Tiburones? Bueno, si el soberano que representa al pueblo ya no lo representa, ahora eso vuelve al pueblo. No hay soberano que gobierna al pueblo. El pueblo es el soberano. No, pará, no te hagas loco, no te hagas loco, no te hagas loco. Pará, que no estamos para andar declarando libertad y así a los pavotes. Mirá lo que pasó en Chuquisaca, en La Paz. Nos van a cortar la cabeza a todos. Bueno, pero tampoco podemos seguir respondiéndole a nadie, comiéndonos los mocos acá, que cuando tuvieron que ayudarnos no mandaron ni una, y ahora le tenemos que guardar respeto aunque ni siquiera estén. Claro, un quilombo. Y no es de la semana pasada esto, porque ya viene de hace lejos, porque ya se viene juntando en la casa de Rodríguez Peña a rosquear, o en el fondo de la jabonería de Vieites, a ver qué onda, qué hacemos, a dónde vamos. Se hacían estas reuniones nocturna, medio clandestina, que eran como el trasfondo de lo que se hablaba, mientras que en otros lugares más públicos se mostraba como la cara visible de esta posición social, como por ejemplo en las tertulias de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, donde se confabulaba un poco también, se juntaban entre ellos, pero también venían otros y qué sé yo, y conversaban, charlaban de esto. Y buenardo. Pero más en la versión pública. Se debatía sobre lo que decía esta semana la Gaceta de Buenos Aires, o sobre la situación en Europa, y Napoleón y no sé qué. Es decir, había una operativa dividida. En la casa de Mariquita, la cara visible. El fondo de la jabonería se rosqueaba en privado. Sos tan chicanero. Vos pensás que esta era la capital de un virreinato, pero también era como una pequeña aldea a la que llegaba este tipo a hacerse el cojudo y ponerle los puntos y exigirle obediencia al rey de España, pero en ese pueblo había gente que había perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus compañeros de armas durante las invasiones inglesas, muchos profesionales universitarios que se habían enterado cómo habían muerto fusilados sus compañeros en Chuquisaca o en La Paz. Habían comprobado a sangre y fuego que se podían levantar y también seguían comprobando que nada de parte de la corona de España iba a cambiar por más que se sometieran hasta la esclavitud.
Como ya estaba en boca de todo, que estaba todo podrido allá en España, Cisneros no lo podía ocultar más y sale el 18 de mayo a hacer como esta proclama, la que opta más por la fake news, digamos, por la opereta mediática, y sale a decir una cosa como, no, tranquilo, está todo bien, no pasa nada, son rumores, no pasa nada, y pide en su proclama lealtad a la corona de España. Y todos se miraron como diciendo, ¿qué corona? Buenísimo. Soy Fernandito que sale por TV. Empieza a acelerarse la manija para que se haga algo urgente. Se presentan ante el virrey para que haga lo que está estipulado en estos momentos de conmoción general o conflicto o lo que sea, que es llamar a un cabildo abierto, donde se abrirán las puertas a la comunidad para tratar en público este asunto. Para llamar a la comunidad es un decir. Al cabildo abierto podían entrar solamente vecinos, propietarios, blancos, españoles, o hijos de españoles con cierto abolengo, de determinada clase social, con registro de que no tenían ninguna mancha de un antecedente marrón en su árbol genealógico, que no hagan tareas manuales, porque eso era del negrerío pobre. O sea, 8 podían entrar. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Pero igual, bien calculada la jugada de pedir cabildo abierto. No propusieron una indómita revuelta militar, que derrame sangre, lo saque al virrey y tomar el poder por la fuerza, ni nada. Ajustarse a derecho. Proponer la herramienta reglamentada que se puede proponer para estos momentos. Porque si el otro te propone sedición, tenés la libertad de cortarle la cabeza. Pero si el otro te propone lo que está en el reglamento, bueno, lo escribieron ustedes el reglamento. Cuestión que le piden cabildo abierto a Cisneros y Cisneros dice, bueno, lo voy a pensar. Y en el medio se comunica con las milicias para ver si tiene los fierros. Y se da cuenta que no tiene los fierros. Habla con Saavedra, jefe del regimiento de Patricio, le pregunta, ¿me va a acompañar Saavedra como me acompañó en 1809? Saavedra le contesta, no exactamente esto, por supuesto, pero algo así como, mire, en 1809 existía España, ahora nos gobiernan desde un maxiquiosco en una isla, no hay a quién responder. Yo no puedo ponerme con mis tropas a un cabildo abierto porque la gente tiene derecho a hacer un cabildo abierto y está normado que puede hacerlo. Y ahí Cisneros, viendo cómo viene la mano, se hace el pelotudo, todo lo que puede. Si ustedes están esperando que llegue una respuesta. Hasta que se le presentan al fuerte, sin cita previa, sin pedir audiencia, se le meten en la oficina Juan José Castelli y Manuel Rodríguez, se les paran adelante y le dicen, vas a llamar a un cabildo abierto, no es una sugerencia. Y ahí es donde este Cisneros dice, bueno, el pueblo no me quiere, el ejército no me respalda, hagan lo que quieran. El 22 de mayo de 1810, por fin va a haber cabildo abierto. ¡Claro que sí! Pará, no te enloquezás, tranquilate, no te enloquezás. Si al cabildo abierto iban las personas que podían entrar con esa cantidad enorme de requisitos, super, fifí, ultra, cheto, premium, garca, platinum, no va a servir de nada el cabildo abierto porque van a decir todo al unísono, viva el rey de España que no existe y listo. Necesitaban que a ese cabildo abierto pueda entrar gente que meta ficha para el lado de los criollos. Y ahí aparece un personaje estratégico muy interesante. Donado, que tiene una avenida ahora. No es que era una persona que habían regalado ahí el apellido era ese, Donado. ¿Qué era Donado? El imprentero, papá. Que manda hacer invitaciones a lo pavote para distribuirle a mucha más gente que la que se suponía que podía ir a ese cabildo abierto. Porque no es que al cabildo abierto no podía entrar, no sé, un esclavo analfabeto. No, había gente de valor que no podía entrar porque no le daba el piné por los requisitos. Mariano Moreno no podía entrar, French no podía entrar, Beruti no podía entrar. Se reparten entonces estas invitaciones por la ciudad. A algunos les llega inmediatamente, a otros les llega un día después, qué picardía. A otros les llega justo en el momento en el que está pasando, no estaban preparados. Es que fue todo muy urgente, muy intempestivo, ¿viste? Se ve que en la confusión, ahí en el apuro, alguna correspondencia capaz que se extravió. ¿Quién era el cartero de Buenos Aires? Domingo French, uno de los líderes de la Legión de los Infernales, que cuando fueron Castelli y Martín Rodríguez a plantarse frente al virrey, cayeron a la plaza con 600 monos armados hasta los dientes para decirle no joda porque se pudre. Ese que se fue con la tropa a pedirle al virrey cabildo abierto, era el encargado de repartir las invitaciones al cabildo abierto. ¡Qué crack eso! Domingo French y Antonio Beruti, al mando de su Legión de los Infernales, son los primeros en llegar a la plaza el 22 de mayo de 1810. Arman un perímetro, sacan los fierros, convocan a las milicias, se plantan, siempre en contacto con el resto de las milicias que estaban acuarteladas, y empiezan a manejar la entrada. Vos sí, vos no, vos sí, vos no. De las 450 invitaciones que se mandaron, otro dice que se imprimieron como 600. Llegan al cabildo unos 250. De esos, unos 60 entraron en calidad de comerciantes y vecinos,
No sabemos. Caras nuevas en el cabildo. ¿Está chequeado? No había en el cabildo donde meter 250 personas juntas. Así que se improvisa y se arma un despliegue en la galería, digamos en el balcón, donde se ponen sobre las arcadas alfombras, lonas que tapen todo eso, porque hacía una rosca tremenda el 22 de mayo, y la cierran todo y se juntan todo ahí adentro a tener este cabildo abierto. Empiezan a llegar, se juntan en grupito, hablan en voz baja, esperan. En un momento llega el obispo Lué, obispo de Buenos Aires, de la capital del virreinato. Se presenta en el evento toda montada, con todo el oro y todo el púrpura que tenía en el ropero, las cruces puestas, las condecoraciones, con 4 asistentes alrededor, uno sosteniendo un cofre con la Eucaristía, otro con unos tomos de los tratados de Indias, otro que le tendría el mango loco, no sé. Entra con su comitiva, se sienta en el medio del salón con los 4 guasos parados atrás de él. Un Darth Vader colonial. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Daba cagazo. Toda la situación daba cagazo. La plaza estaba prendida a fuego, y si alguno se pasaba de la raya en lo que pasaba ahí adentro, podía haber fusilado. Mantengamos la sensatez, que esto sea lo más tranquilo posible, porque esa era la idea, que todo fuera calmo. Pero no pasó, fue un quilombo. 4 horas de quilombo. Gente puteándose, se escupían, posta, en serio, se escupían. Se atajaron varias veces entre ellos para no irse las manos. Mientras uno exponía a otro le gritaban, ¡loco de mierda! ¡Callate, jacobino, terrorista! ¡Monárquico, alcahuete, esclavizador! El obispo Lué, además de imponer toda su parafernalia escénica, toma la palabra en un momento y empieza a exponer argumentos jurídicos y concluye que en definitiva había que seguir respondiendo a España, que no había ningún criollo que pudiera tomar esas decisiones, ni hacerse cargo de esta administración, y que había que respetar al español que viniera y nos dijera que era español y listo. Si llegaba el último vocal suplente de la Junta de Sevilla, había que respetar a ese. Cualquier español que viniera, viene Julio Iglesias, manda Julio Iglesias. Igual era mayo, falta para Julio. Pero mira el tipo cómo la ve. Los argumentos del viejo eran potentes. Primero porque lo decía el obispo de la capital de un virreinato, que después del virrey tal vez era la autoridad máxima que había. Y segundo, porque lo que decía se ajustaba a las normativas, a las leyes establecidas. Pero claro, ¿qué iban a decir las leyes españolas si la habían escrito los españoles? Lo que no se esperaba el obispo Lué ni nadie era que en ese momento se estaba fundando un mito. El mito de el orador de Mayo. Los criollos, desde el fondo, le empiezan a empujar a Castelli para que vaya para adelante. Habla vos, Juanjo, dale, que vos te sale bien. Habla vos, que sos el que mejor habla, Juanjo. Juan José Castelli se para, al principio un poco tímido, pero luego se empieza a soltar y empieza a argumentar y a desplegar una cantidad de razones y normativas posibles de considerar, y empieza a dar fundamentos y qué sé yo, con una oratoria increíble, y agarra todos los conceptos que tiró el obispo Lué y empieza a recapitular uno por uno y a poner en la mesa este concepto en el cual si los representantes de un pueblo ya no están, el pueblo toma en sus manos esa representación de sí mismo. Si eso no se puede hacer, ¿cómo se entiende que lo estén haciendo en España? Donde el monarca no está y sin embargo se han organizado para resistir y para gobernarse a sí mismos. Y esto no es por determinarse en contra de su majestad Fernando VII. Soy Fernandito que sale por TV. Pero en su ausencia debemos tener la autonomía de tomar nuestras propias decisiones dentro del marco legal estipulado. Y resulta que después de darle una vuelta tremenda a todo lo que dijo el viejo Castelli al obispo Lué le cierra el orto por todos lados. Con la sutileza de un equilibrista que no puede pasarse de la fina línea de argumentar dentro del marco legal, porque no puede plantear fusilamiento y guillotina. No están las condiciones dadas para algo así, tiene que ser frío, político. Y lo logra muy bien. ¿Podés creer este Castelli con esa habilidad dialéctica, con esa cintura de un clásico 10 enganche parado, 3/4 de cancha? Le rebate todos los argumentos a este Darth Vader obispal. Tiene que cerrar el estadio. Y ahí la posición criolla que venía medio en baja está ahora por lo menos empatando o capaz un poco arriba. Sigue el debate, sigue, habla otro, qué sé yo, habla otro más. Se escupen, se gritan, se insultan, se mandan a la mierda. Orden, se suspende esto, se suspende. No, pará, ¿qué va a suspender? Y en un momento toma la palabra Manuel Villota, fiscal general de la Real Audiencia. Es como decir, juez de la Corte Suprema del Virreinato. El capo legal de todo este asunto, que argumenta que ese cabildo abierto del que estaban siendo parte no puede tomar semejante decisión. Desde el fuerte se gobierna todo el virreinato. Desde el cabildo se administran y regentean los intereses y las cuestiones de la ciudad.
Lo que se diga en ese cabildo no puede tomar esa clase de decisiones porque ese cabildo es una municipalidad. No tiene ni la potestad jurídica, ni los avales, ni tampoco el poder fáctico real para tomar esas determinaciones en nombre de todo el virreinato. Para hacer esto que quieren hacer hay que consultarle a todo el virreinato, a todas las provincias, a todos los gobernadores, para ver si efectivamente se procede con esa decisión o no. Porque no hay ninguna reglamentación vigente que diga que una municipalidad puede tomar esa clase de medidas en nombre de todo ese territorio. El abogado Juan José Castelli carraspea, traga saliva. Está frente a alguien que tiene un rango jurídico mucho más alto que el de él y tal vez eso no le importe para enfrentarlo. Un tipo que tiene mucha más experiencia que él en estos temas y tal vez eso tampoco le importe. Pero Castelli es un tipo de honestidad intelectual y sabe que Villota tiene razón. Sus argumentos son ciertos según las leyes españolas. Pero si se consulta a todo el virreinato, esto se va a estirar 1000 años, lo van a seguir alargando a propósito hasta el infinito para que no se haga nunca. Atrasa 30 años. Y por más que Juan José Castelli tenga muchas ganas de decirle que me importan a mí tu puta ley española, viva el pueblo americano, sorete, no puede decirle eso, no, pará, no. Eso es insurrección de una aldea de 40.000 habitantes frente al imperio más grande o tal vez el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Y si vamos por ahí, eso va a terminar como en Chuquisaca o La Paz. ¡Vamos, rajemos! Y no va a prosperar y necesitamos que avance y tienen un plan, debe atenerse a ese plan. Tiene que rebatir esos argumentos tratando de ser político y ajustándose a derecho. Pero desde ahí no hay mucha forma de rebatirlos. No hay manera de descabezar un virreinato desde una municipalidad. ¿Entendés la magnitud de lo que esta gente se estaba proponiendo? Es de una osadía, una rebeldía, un valor que está mucho más allá de lo que se suponía que podían hacer. Castelli carraspea otra vez, empieza a repasar conceptos, busca en su cabeza la respuesta mientras recupera cosas que ya se dijeron. El aire se corta con un cuchillo, Moreno mira el piso, Belgrano mira el techo, la tensión en el ambiente es palpable y de repente de la nada, disculpen, tomo la palabra. Juan José Paso. Abogado, criollo, patriota, un tipo como de 50 y algo de años en ese momento, un poco más experimentado que los demás, que empieza a dar un discurso hablando del virreinato y poniéndolo en términos de somos una gran familia. Nos encontramos en esta terrible desgracia de ya no tener a nuestros progenitores que tomen las decisiones por nosotros. Y como en una familia en la que queremos el bien para todas las partes, Buenos Aires como capital ha de tomar el rol de la hermana mayor y tomar estas primeras decisiones en pos del bien común, sabiendo que tiene los mismos derechos que todas las demás provincias y que cada una de las partes debe ser consultada, pero que ante la urgencia no puede escaparse de las responsabilidades que le tocan y debe hacer esto por cuidar a su gran familia y por preservar el bien común. Aplausos. Crack, monstruo, lírico. Nos estaban cascoteando el rancho y llegaste para salvarnos. Cuando te creíste que habías arrinconado a nuestro Juanjo, teníamos otro Juanjo más. Votación general, gana la destitución del virrey y la instauración de una nueva junta de gobierno. ¡Oh, carajo! Y gana, pero gana por afano, lo dieron vuelta como una media. Eso tuvo que doler. Listo, lo lograron, celebración, triunfo. Rodríguez Peña raja el toque para su casa a preparar la cosa. Ahora quiero descansar. Comer asado, pasarla bien. ¿Viste que siempre está la casa donde se junta ahí la vagancia? Siempre la casa de uno, que te juntás ahí. Bueno, esa era la casa de Rodríguez Peña. Sale a comprar insumo para la festichola. Prácticamente deja vacías las 4 confiterías que había en Buenos Aires. Y se arma festejo a puertas abiertas en la casa de Rodríguez Peña. Gente pasaba, se tomaba un vino, brindaba, celebraba por una nueva junta de gobierno, se comía un canapé, una bombita de crema, un pedazo de matambre con rusa, qué sé yo. Celebración, alegría, despelote popular, barrial. Autoconvocado. Gente bailando en la calle. ¡Belleza! Esto es lo único que me ayuda. El 23 de mayo sale el comunicado oficial con los resultados de las votaciones que determinan la destitución del virrey Cisnero y la instauración de una nueva junta de gobierno. Bien. Todo va por su carril. La gente sigue entrando y saliendo de la casa de Rodríguez Peña, medio copete, con 2 canapés en el bolsillo. ¡Viva la vida! El 24 de mayo hay otro comunicado oficial desde el fuerte de Buenos Aires. Escuchen, escuchen. Donde la autoridad virreinal se corta sola y publica la nueva junta de gobierno. ¿Cómo? Porque habiendo renunciado el virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, ahora gobernará una junta que será presidida por el ex virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.
que ahora no se llama virrey, pero preside la junta. Aquí está. Salió el comunicado y 30 segundos tardaron French y Beruti para tomar la plaza otra vez. Y exigir a los gritos que se arregle esto porque prenden fuego todo. A los golpes contra la puerta del cabildo, contra la entrada del fuerte. Dinero, cagón, vos sos la Inquisición. Pará, en la junta de Cisneros figuraba gente a la que no se le había ni consultado para estar en la junta. Como secretarios figuraban Cornelio Saavedra y Juan José Castelli. Los fueron a encarar, ahora está con Cisneros. Y cuando los fueron a buscar dijeron, ni estamos en esa lista, ni se nos consultó para estar, ni queremos estar. Y renunciaron inmediatamente antes de que los llamen para subir. La señora que limpiaba en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, que debería ser una santa, seguramente andaba corriendo para transformar esto, que hace 2 días era un salón de fiesta, otra vez en un cuartel general. Se vuelven a juntar con urgencia. Aparecen los principales actores del bando criollo. Proponen estrategias. Piensan cuáles son las acciones a seguir. Se estiran los debates para organizarse. Tienen la urgencia, pero no pueden dar un paso en falso. Encerrados en la sala principal, debaten y proponen y debaten y contradicen y discuten y debaten. Del otro lado de la puerta de esa sala, con su uniforme militar, sentado en un sillón, escucha atentamente esa conversación. El coronel mayor del regimiento de patricios, don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González. Un catedrático, pensador, intelectual, político, conciliador. Pero además de todo eso, un gringo loco que estuvo en la primera línea de las 2 invasiones inglesas, que tiene ascensos ganados en combate, que tiene 2 huevos como melones, que si te dice esto es negro, no le traiga ni gris oscuro, es negro. Ya sabemos todo cómo es Belgrano. Harto ya del palabrerío y las discusiones inútiles, de la politiquería de decir cosas y no hacer nada. Cansado de respetar instituciones que no los respetan, se levanta como un rayo del sillón mientras se escuchan sus botas retumbando en el pasillo. Abre la puerta intempestivamente, saca la espada. A todos se les llena el culo de preguntas. Y mientras todos lo miran, él toma la cruz de su espada y dice: juro por la patria y mis compañeros, que si para las 3 de la tarde de este día que corre Cisneros no ha renunciado, prometo a fe de caballero que lo tiraré yo mismo por las ventanas del fuerte. Pará, contado así no se entiende la magnitud de lo que pasó. A Manucho se le saltó la chaveta. Y cuando al gringo este se le salta la chaveta, no querés estar enfrente. Nadie quiere estar enfrente. Con este no se jode. Yo te digo esa frase en ese tono medio colonial y no se entiende la situación. Vos pensás que estaban ahí en esa conversación enfrascados mirando la papeleta de las reglamentaciones vigentes y de repente aparece Manuel Belgrano sacado, desenvaina la espada y dice una cosa como: si para las 3 de la tarde este forro no renunció, juro por mis pelotas que lo voy a buscar y lo tiro por la ventana yo mismo. ¡Se terminó la mierda! 25 de mayo, cabildo abierto otra vez. No arrancó el día y ya están French y Beruti con sus nenas en la plaza cerrando todo. Unas 500 personas se agolpan en el Cabildo de Buenos Aires a pesar del frío y la lluvia. French y Beruti reparten esta famosa cinta blanca que habían conseguido ahí, que era como: metétela en el ojal así te identifico. Era como la pulserita de pase libre. Si no tenés la cinta no te acerques porque hay tiro. Decime, ¿había paraguas? Pero ¿qué carajo me importa si había paraguas? Estamos hablando de lo que luego sería la piedra basal de la emancipación latinoamericana. Y pero había paraguas, pero ¿qué me importan los paraguas? Perdón, disculpa. Perdón. Sí, dicen que había algunos paraguas, pero eran muy caros los paraguas, nadie usaba paraguas, la gente usaba poncho. Llovía. Hacía una rosca cojuda. El debate dentro del cabildo prendido fuego. Gritos, proclamas, insultos. Realistas la estiran. Afuera hace un tornillo, abajo la lluvia, y la gente empieza a dispersarse, ¿viste? A meterse abajo en la recoba, a cubrirse, a meterse en lugares a reparo. Cornelio Saavedra en un momento dice: no podemos validar la junta que publicaron el 24 porque yo no puedo responder de mis tropas. Se van a insubordinar. El pueblo quiere la renuncia del virrey. El fiscal Leiva, canchero, sobrador, corre una de las lonas que cubrían la galería del cabildo para que todos vean la plaza, que estaba desierta, mojada, hecha un fangal horrendo, y pregunta: ¿dónde está el pueblo? Belgrano, que ya venía con los huevos al gratén de esta circunstancia, hace la seña acordada y ni bien termina de hablar el fiscal Leiva, entra por la puerta Antonio Luis Beruti, se para frente al cabildo abierto y dice, textual: señores del cabildo, esto ya pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces.
Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y en gran parte del vecindario y espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana y si es que no tiene badajo, nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores, decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero, si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Minutos después renuncia con celeridad el virrey Cisneros y se conforma la primera junta de gobierno. ¡Claro que sí! Esto es lo único que me hace llorar. La que en su momento y en función de la estrategia política que se necesitaba, se llamó la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor Don Fernando VII. Sí, el pelotudo de Fernando VII. Soy Fernandito que sale por TV. Tendrían que haberse dado cuenta que era medio una pantomima. ¿Quién va a poner algo a nombre de Fernando VII? Yo no pongo ni un Renault 12 modelo 82 a nombre de Fernando VII. Pero bueno, tampoco le podemos pedir que se dé cuenta. Si era un pelotudo. El pelotudo de Fernando VII. Y así comienza esta Junta Provisional Gubernativa, bla, bla, luego conocida como Primera Junta de Gobierno Patrio. Una revolución ejemplar, con determinación, con coraje, pero que por la inteligencia y la sensibilidad de quienes la llevaron adelante, pudo lograrse sin derramamiento de sangre. Y eso es una virtud que tienen muy pocas revoluciones en la historia de la humanidad. Durará esta primera junta un año más o menos, hasta que lleguen los representantes de las provincias que se adhirieron y se arme la Junta Grande. Caerán, lamentablemente, con el tiempo todas las demás juntas que se fundaron y se establecieron en todo el Cono Sur y quedará solamente este bastión de resistencia ante la ofensiva de la contrarrevolución española. Y desde aquí saldrá otra vez, con el tesón de los convencidos, la resistencia, la rebelión, la revolución, que culminará en la libertad de un continente entero. A lo que voy. Estamos frente a un cambio de época. Y en muchos lugares del mundo se siente muy fuerte que se rompió el pacto social. Los que representan al pueblo ya no lo representan. Los que defienden los intereses del pueblo solo defienden sus propios intereses particulares. Solo los subyugan, los someten y se olvidan de por qué están ahí y qué es lo que tienen que cuidar. Cuando eso pasa, tarde o temprano el pueblo retoma su poder. Si los líderes leen esa realidad y escuchan a ese pueblo, pueden cambiar algo. Si se empecinan y no escuchan, se rompe por completo el pacto social. Y cuando eso pasa, despierta el monstruo. Y ahí, agárrate. Te la dejo. Para que la analice, la separe de sujeto y predicado. Ahora me voy porque se me fría el locro, pero cualquier cosita, me mandás una esquela al remitente del reverso. Que te garúe finito y de costado como en mayo de 1810. ¡Se vemos!